Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Recuerden, este es el horario habitual de Pregunta Yamid de nuestro director general, Yamid Amat. Hoy el Partido en Marcha, una de las nuevas agrupaciones políticas que hay en el país, tiene cerca de 50 alcaldes elegidos, concejales, diputados, realizó su convención nacional en la capital de la República. El jefe de ese partido es el exministro Juan Fernando Cristo, exministro del Interior. Doctor Cristo, usted hace unos minutos, cuando concluyó ese foro que se extendió durante todo el día, habló de gracias a los asistentes que estuvieron incluso en esta parte del cuadrilátero en relación al foro que protagonizaron y el enfrentamiento abierto, franco, directo del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, exministro de Salud del gobierno Santos, exministro de Educación de Gustavo Petro, que controvirtieron la reforma a la salud. ¿Por qué usted utilizó esa palabra cuadrilátero? Buenas noches. Bueno, cuadrilátero, un debate duro. Buenas noches, Gerardo, a usted, a los televidentes, pero muy respetuoso. Usted fue testigo de ello. Y durante todo el día ese fue el tono del foro ideológico de En Marcha. Y eso es lo que queríamos, no hablarnos entre nosotros mismos, entre quienes pensamos igual, y convocamos académicos, congresistas, exministros, que están en oposición al gobierno al cual pertenecieron, del presidente Petro, el vicepresidente Naranjo, el exministro Reyes sobre el tema de seguridad y paz, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda. Y yo creo que nosotros lo que queremos mostrarle al país es que sí es posible tener diferencias, discutir, debatir con dureza, con franqueza, como se habló hoy durante todo el día, y al mismo tiempo con respeto y con moderación y tratando de ser constructivos frente al futuro del país. Por eso planteamos tres grandes temas hoy, Gerardo: autonomía territorial y federalismo, sí, reformas sociales, dentro de las cuales salud y pensiones, y el tema de seguridad y paz, que yo diría que seguridad y paz y reformas sociales son los temas que hoy en día más están angustiando a los colombianos. Tenemos que brindar soluciones, y un tema estructural del país que todavía no hemos abordado de manera suficiente, como es la necesidad de derrotar el centralismo en este país, que es la causa y el origen de la mayoría de los problemas que tenemos hoy. Entonces, vayamos por partes, exministro Cristo, presidente del Partido en Marcha. En ese panel sobre la salud, el exministro Alejandro Gaviria dijo que iban a arrasar con el sistema, como lo estaba haciendo Andrés Manuel López Obrador en México, que no iba a haber cómo pagarles a los enfermos de enfermedades de alto costo, los de VIH, los de cáncer, porque no iba a haber medicamentos, y que las EPS iban a ser unas simples porristas del sistema. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo respondió y dijo que no, que entonces los criticaban porque no consensuaban con las EPS, y que ahora cuando consensuaban las EPS eran unas traidoras. Usted fue testigo de sección de eso. Fue duro, y usted pues les hacía coquitos desde la primera fila para que le bajaran al tono. ¿Eso hace falta? ¿Hablarse así? Yo creo que hace falta encontrarnos, hace falta hablarse y hace falta discutir y debatir. Personalmente aprendí mucho de ese foro sobre el tema de salud en una sola hora, porque a veces terminamos hablándonos, vuelvo e insisto, solo entre nosotros mismos y entre los que estamos de acuerdo. Y hemos perdido esa capacidad de construir consensos en este país desde hace ya varios años, no ahora, entre quienes pensamos distinto. Y yo no veo por qué no sea posible, en una reforma a la salud consensuada. Se necesita una ley de salud definitivamente. Vamos a ver cuándo la presenta el gobierno. Hay que ampliar ese consenso de gobierno y EPS a pacientes, a gobernadores y alcaldes, que son fundamentales, y a todos los sectores de la sociedad. Yo no veo por qué sea imposible, haciendo un esfuerzo del Estado colombiano, buscando mayor eficacia en el gasto público en salud, que ha crecido la inversión, como hoy coincidieron los dos ministros en el debate. ¿Cómo no sea posible llevar la salud a los territorios donde no está llegando, hacer más en prevención, mucho más en prevención, y al mismo tiempo mantener los avances que ha tenido la sociedad colombiana, especialmente en la atención a los pacientes de alto costo en Colombia? Usted llama al consenso, pero precisamente eso es lo que de lado y lado se dicen, porque el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo fue duro en mantener su posición y la del gobierno nacional, y el exministro Gaviria, Alejandro, dijo, por una obcecación ideológica van a arrasar con el sistema. ¿Con quién de esas posiciones se queda usted? Pues nosotros en En Marcha
esta semana hemos venido haciendo un llamado a la moderación del debate. Yo creo que se utilizaron términos duros, pero hay que ir también al fondo de la discusión y del debate. Y vuelvo e insisto, nosotros somos un partido independiente del gobierno, que por ejemplo el lunes pasado apoyamos en la plenaria del Senado la reforma pensional, porque el gobierno cedió, bajó el umbral de 3 a 2.3, ya no va a manejar el gobierno los recursos públicos de las pensiones, sino la Junta del Banco de la República, y son grandes avances que hay que reconocer y por eso acompañamos la reforma. ¿Por qué no es posible en el tema de salud, sin acabar las EPS, sino transformándolas y haciendo un mayor esfuerzo para llevar la salud, la atención primaria a quienes hoy no la tienen, en encontrar una ley? Yo todavía creo que es posible. Y a mí me parece, no podemos desconocer que el esfuerzo que ha hecho el gobierno para hacer este acuerdo con las EPS es un esfuerzo importante que vale la pena ampliarlo en los próximos días. A propósito de esa reforma pensional, el propio Alejandro Gaviria, quien se enfrentó con el ministro de Salud por la reforma de la salud, defendió bondades de la reforma pensional. Pero no solamente Gaviria, y José Antonio Campo, que se conectó virtualmente, hizo una defensa importante de la reforma, que yo espero que con unos ajustes necesarios en Cámara de Representantes, la senadora Angélica Lozano también, que ha estado oponiéndose a la reforma de la salud y a muchas de las políticas del gobierno. Yo creo que allí se ha logrado generar un consenso y yo soy optimista de que la reforma a las pensiones, nadie puede negar hoy en el país que necesitamos una reforma del sistema pensional. Un país en donde solo 1 de cada 4 colombianos mayores de 62 años que tienen derecho a la pensión están pensionados. Es un sistema pensional que se agotó. Y el sistema de pilares, Gerardo, se está proponiendo en Colombia desde la campaña presidencial del 2010, la recuerdo yo, de Santos, de Pardo, de Germán Vargas, en el 14, de Sergio Fajardo, todos los candidatos en los últimos 14 años, y yo creo que finalmente vamos a tener una buena reforma pensional. Cuando usted dice José Antonio Campos, se refiere al exministro de Hacienda, que salió el mismo día que Alejandro Gaviria del gabinete del presidente Gustavo Petro, porque dijo Guillermo Alfonso Jaramillo, son neoliberales, lo dijo en el debate en el cual usted estuvo y que propició su partido hoy. Sí, sí, sí. Yo no creo que ni Ocampo ni Alejandro sean neoliberales, la verdad. Yo creo que están mucho más cercanos a los postulados y a las ideas que hoy estamos defendiendo en marcha de la socialdemocracia, un liberalismo moderno que busca equidad, pero que busca también una participación importante del sector privado en la construcción de soluciones para el país. En este tema de las reformas, mucha gente valida el discurso que oye de un dirigente e invalida el de otro. ¿Se dice mucha mentira y muchas medias verdades en este debate, doctor Cristo? Pues nosotros estamos asistiendo, y eso está pasando en las democracias en el mundo entero, en las democracias occidentales y en todo el planeta, basta ver Estados Unidos, a una degradación del debate político vía redes sociales, vía el WhatsApp, el Twitter, etcétera. Entre otras cosas, Gerardo, lo volví a ver ahora reaparecer después del plebiscito del 2016 de La Paz a propósito de las marchas del domingo. Marchas que fueron masivas, marchas que fueron pacíficas, marchas que fueron exitosas y marchas que deben llamar, ojalá este fin de semana en Boyacá, a la reflexión del gobierno en rectificar posiciones sin abandonar su propósito de cambio, que yo creo que compartimos mucho. Cuando usted dice, perdón, lo interrumpo, hay mucha en Boyacá, fake news circulando. Cuando usted dice, perdón, llamar la atención en Boyacá, ¿es que se refiere al cónclave del gobierno nacional que va a comenzar y que encabeza el presidente Gustavo Petro en ese departamento para analizar precisamente cuál es la estrategia a seguir en esto? Sí, para analizar este tema de lo que queda del periodo del Congreso, si se va a presentar o no ahora la reforma a la salud, lo que falta del trámite de la reforma pensional, la laboral no ha iniciado, y la actitud del gobierno en general. Lo dijo hoy Iván Cepeda en el debate, Gerardo. Yo creo que el gobierno tiene que insistir más en el acuerdo nacional y menos en peleas que son inútiles y que no llevan a ninguna parte. Y yo creo que la marcha del domingo nadie la puede desconocer. La marcha del domingo fue importante, pero lo que sí hay que decir con preocupación es que a mí, por lo menos, yo creo que a usted también le llegaban cadenas de WhatsApp, como en la época del plebiscito del 2016 de La Paz, diciendo una cantidad de barbaridades frente al gobierno Petro que la verdad no son ciertas.
2 no más. A uno le llegaba diciendo que habían asesinado 500 soldados y policías en el último año. Esas son las épocas de hace 20 años en Colombia, que por más de que se ha deteriorado las condiciones de seguridad, no está sucediendo hoy. O que las cónyuges sobrevivientes de un pensionado se les iba a quitar su pensión. Y así yo alcancé a contar en una cadena 54 mentiras. Eso, la verdad. Pero hay incautos que creen en eso. Pero muchísimos, muchísimos. Pero eso se ha utilizado de lado y lado, doctor Cristo. Se ha utilizado de lado y lado, es cierto, y eso no es bueno para la democracia en ninguna parte del mundo, y aquí estamos padeciendo lo mismo. Usted mencionó al senador Iván Cepeda, que participó en un foro sobre seguridad y convivencia junto al exvicepresidente y exdirector de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, con lo mismo que con el exministro Yesid Reyes. El ministro Naranjo, el vicepresidente Naranjo, apoyó la paz total del presidente Gustavo Petro en su filosofía y dijo que es bueno pensar siempre en intentar lograr la paz y no mantener la guerra. Pero sorprendió lo que usted dice del senador Iván Cepeda, en el sentido de que al gobierno de Gustavo Petro, del cual es uno de los negociadores él, con la guerrilla del ELN, le falta perseverancia en lograr el acuerdo nacional y le sobra radicalización en el Congreso y en las calles. ¿Qué opinión le merece esto viniendo de una persona de izquierda como Iván Cepeda y tan cercano al presidente Petro? Yo primero comparto el diagnóstico que hizo el general Naranjo. Yo creo que la apuesta de la paz total al comienzo del gobierno Petro había que acompañarla, y era un propósito loable. Obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? Para avanzar en la paz total era necesaria la implementación del acuerdo con las FARC. Y lamentablemente este gobierno lo dejó a un lado. Y eso ha hecho un daño enorme a la situación de seguridad y de convivencia en los territorios, es donde están actuando el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo. Nosotros necesitamos mostrarle a los habitantes de esos territorios que, más allá de las discusiones que tenemos aquí en Bogotá, sí, la paz está llegando a los territorios y se está transformando su realidad social, y eso no está pasando. Entonces, eso ha afectado mucho las negociaciones, y lo otro, que no hay un marco jurídico definido e independiente y separado, porque no se puede tratar lo mismo a unos y a otros. Personalmente creo que el gobierno hubiera podido avanzar mucho más en la paz si hace algo escalonado y si se concentra inicialmente en la negociación con el único grupo de esos de origen político, que es el ELN, más allá de las complejidades del ELN. Nuestro invitado de hoy en entrevista CMI, el exministro Juan Fernando Cristo. Hablábamos antes de comerciales sobre ese panel que protagonizaron el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico, el general Óscar Naranjo, ex vicepresidente de la República, el exministro Yesid Reyes, y el diagnóstico que hizo del senador Cepeda, llamando la atención del presidente Gustavo Petro en el sentido de que no ha sido perseverante en la convocatoria y lo que él dice de acuerdo nacional, y que radicaliza las calles, y que eso no debería ser, porque precisamente Pacto Histórico es para buscar un acuerdo que confluya y que permita la convergencia de todas las matices. Yo comparto plenamente ese diagnóstico. Yo pienso que el gobierno en este año y medio ha desperdiciado muchas oportunidades de lograr consensos. Yo creo que esa preocupación por el discurso y por mantener activas las bases del pacto histórico descuida que hay un porcentaje mayoritario de colombianos que en la primera vuelta presidencial no votó por Gustavo Petro, y que hubo 11 millones de votos o 10 millones y medio en la segunda vuelta que no lo acompañaron. Y yo creo que este país, vuelvo y digo, el diagnóstico de Iván lo comparto en el sentido de que este país necesita más moderación en el debate, y esa alimentación del discurso radical desde el gobierno, que obviamente lo replican encantados en la oposición también, y elevan el tono del debate, pues obviamente impide encontrar soluciones. Hay muchos temas en este año y medio que yo creo que se hubieran superado con diálogos como los que tuvimos hoy en ese debate, con discusiones, con encuentros francos, abiertos. No vamos a estar de acuerdo en todo, pero me parece que el gobierno planteó desde diciembre del año pasado, especialmente, un acuerdo nacional que ha dejado a un lado y ha radicalizado su discurso. Usted hablaba ahora de las cadenas que llegan por redes sociales, por WhatsApp, y que están plagadas de mentiras en uno u otro sentido, a favor o en contra de las reformas.
sobre todo en contra de lo que usted dice que descubrió personalmente de las que le llegaron. ¿Cómo hacer para que el debate de verdad se sincere y no cada quien piense en el 2026 y en las elecciones? Y le pongo un ejemplo, en la reforma pensional, la preocupación de los políticos por la vigencia de la ley es si el presidente Gustavo Petro permite que esa ley comience o el Congreso la aprueba en 2025 y entonces el gobierno va a tener la oportunidad de entregarles un subsidio a cerca de 3 millones de ancianos y entonces los que van a competir con los sucesores del presidente Petro, de su línea ideológica, dicen tiene una ventaja al gobierno, tenemos que poner la fecha después del 27 porque no le vamos a dar esa ventaja. ¿Por qué así de mezquino el debate y por qué no piensan de verdad en el fondo de las cosas? Sí, yo creo que tenemos que discutir técnicamente. A mí sí me parece muy encima la vigencia de la reforma pensional y que todo el Estado no se puede preparar para un cambio tan de fondo en la reforma pensional, pero tampoco hay que llevarlo hasta el próximo gobierno ese cambio. Yo diría, vuelvo e insisto, que es difícil en el debate democrático hoy en el mundo entero que se haga con franqueza, con transparencia y pensando, digamos, hacer el debate político. La ciudadanía ha perdido mucha confianza en el ejercicio de la política por eso, porque la gente dice todo el mundo está peleando por sus intereses particulares desde el punto de vista político. Tampoco podemos desconocer que ha sido el propio gobierno el que anticipó la campaña presidencial del 26. Hace 2 días nomás el presidente ya planteaba que el progresismo tenía que seguir en el poder a partir del 26 y entonces los enemigos dicen está planteando la reelección. La reelección no, está planteando algo legítimo, que es que un proyecto político continúe, pero sí es muy... Cuando no se han cumplido ni siquiera 2 años del gobierno del presidente, la campaña presidencial se anticipó y eso a quién especialmente perjudica, a quién no le sirve para poder ejecutar sus políticas públicas. Al gobierno nacional, yo creo que eso es francamente inconveniente. Habla usted de reelección y en el otro panel en el que participó el presidente del Congreso, Iván Name Vázquez, que pertenece al partido Alianza Verde, que se supone que es de la coalición del gobierno, pero que está en abierta confrontación con el gobierno del presidente Petro, dijo que no estaba de acuerdo con la constituyente inventada en una tienda, fue su expresión, porque en últimas lo que buscaban era meter un artículo para la reelección y que ese argumento le parecía cínico, porque además era una constituyente inconstitucional e ilegal. ¿Qué concepto le merece a usted esa apreciación del presidente del Poder Legislativo en Colombia enfrentado al del Poder Ejecutivo? A mí lo que me parece más allá de la afirmación del senador Name es que estamos gastando demasiado tiempo a una constituyente, Gerardo, que hoy en día, en palabras del ex vicepresidente Germán Vargas, yo puedo decirle que es una constituyente chimba, rechimba. Eso no tiene ningún futuro, eso no tiene ninguna viabilidad. Yo creo que mantenernos en ese debate todos estos días, y obviamente no ayudan eso ni el gobierno ni los sectores radicales de la oposición, es absurdo, porque no hay ninguna posibilidad de que haya constituyente durante el gobierno del presidente Petro, ninguna. Olvidémonos de ese tema de la constituyente y concentrémonos en encontrar consensos con las reformas sociales, la ley estatutaria de educación, esta reforma pensional, la de salud, que discutamos temas que son importantes para el país hacia el futuro, como el que debatimos hoy en el panel de autonomía territorial y federalismo. En Marcha está planteando que necesitamos derrotar el centralismo si queremos solucionar todos estos problemas que tiene el país. Esa constituyente yo no le veo ningún camino ahora. Y tendría que presentar un proyecto de ley al Congreso, todos sabemos, no le voy a repetir, la Corte Constitucional. La gente dice y se inventa que el gobierno va a expedir un decreto de conmoción interior para convocar la constituyente. Hombre, eso no se puede. Apenas se expide el decreto, no dura 8 días en la puerta de la Corte Constitucional. Entre otras cosas, ahora la Corte, acuérdese, el auto del año pasado tiene la facultad, frente a proyectos de ley del Congreso, y se extiende la competencia a decretos extraordinarios con fuerza de ley, la facultad de suspender, o sea, eso no dura nada, ni siquiera tiene que... Dijo su alcalde, porque el de Cartagena pertenece al partido En Marcha, Domecq Turbay, nosotros no perdemos el tiempo eso en Cartagena, nosotros estamos ocupados de otras cosas. Eso es que yo creo que a veces nos enfrascamos en unos debates que yo creo que nos impiden, y a veces, hay que decirlo con franqueza, no pensamos en que la gente en la calle está esperando son soluciones a sus problemas y no esas discusiones. Ahora, ojo, la campaña del 26 se anticipó y hay unos temas
digamos, la constituyente no puede ser, el mecanismo de la constituyente no es un mecanismo ilegal ni inconstitucional, es complejo, pero está hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico. Pero lo que busca el presidente, y la referencia al presidente del Congreso era porque dice el presidente Gustavo Petro que unos cabildos y que la gente se agrupe en asambleas. Sí, pero eso finalmente si no tramita por el Congreso no hay nada y si no la Corte lo tumba. Yo lo que digo es la constituyente no puede ser primero la imposición de un sector político contra otro. Porque una constitución es un acuerdo político. La constituyente tiene que ser el fruto de un consenso nacional. Ahora, usted me dice a mí, ¿hay temas que merecen ser debatidos en una constituyente? Yo le diría, sí. En este país se volvió imposible tocar el sistema político vía Congreso. En este país se volvió imposible tocar el ordenamiento territorial y este tema de las autonomías y el federalismo, que es absolutamente esencial para Colombia. Yo no veo ni este ni el próximo Congreso tocando esos temas. Entonces miremos a ver si parte del debate político del 26 es que podamos ir generando un consenso de la necesidad de que Colombia hacia el futuro haga unas grandes transformaciones vía constituyente, pero la verdad es que ni la reforma a la salud, ni la pensional, ni la laboral necesitan una constituyente. Doctor Juan Fernando Cristo, usted fue ministro del Interior encargado de las relaciones políticas del gobierno de Juan Manuel Santos con el Congreso de la República. Si algo tiene Gustavo Petro es que es un avesado político, tanto que logró un hombre de izquierda que fue guerrillero ser presidente de la República. ¿A qué atribuye entonces que él, que agita las masas, meta eso de la constituyente? Usted dice la gente no escucha eso, pero hoy, por ejemplo, el presidente Petro estuvo en Zipaquirá y lo recibieron cientos de personas, o sea, mueve gente. Entonces, ¿cómo entender que Petro diga eso como por decir, ¿a qué atribuye usted que diga eso? Yo diría que es mantener un Estado preconstituyente, y es anticipar las elecciones del 2026, es utilizar las movilizaciones. El presidente sigue teniendo un respaldo popular y ciudadano que no lo podemos desconocer, y es darle sentido a eso, pero la gente al final, vuelvo y digo, el tema de la constituyente como tal no lo está esperando. Pero entonces, si es mantener un Estado... Para que un gobierno pueda convocar una constituyente, Gerardo, un gobierno, por ejemplo, elegido en el 2026, tiene que empezar a trabajar en un consenso nacional al día siguiente de su elección para convocar la constituyente, no a la mitad de un periodo. Pero cuando usted dice que eso lo hace el presidente para mantener un Estado preconstituyente pensando en las elecciones de 2026... Como el Estado de opinión de Uribe, es muy similar. Lo que quita es gobernabilidad. Se amarra él también para poner trabas frente al desarrollo normal de lo que llaman gobernanza. Evidentemente, el presidente Petro no comparte su opinión ni la mía en ese sentido, y él sigue insistiendo en mantener ese estado, digamos, de controversia y de debate permanente, y yo creo que el llamado de atención hoy de un senador tan importante de la coalición y del pacto histórico como Iván Cepeda, seguramente será motivo de reflexión el fin de semana. Esperemos que escuchen a esas voces moderadas de la coalición de gobierno, a los partidos independientes, a los que queremos brindarles soluciones que están esperando los colombianos. Y yo no me declaro derrotado. Yo, a pesar de que se va a cumplir la mitad del periodo, yo sigo siendo optimista de que se podrá avanzar en reformas, pero reformas bien hechas y consensuadas. Aquí lo que no se puede paralizar es el espíritu de reformas que en buena hora trajo el gobierno del presidente Petro. Este país necesita más reformas y no menos reformas, y no hay que hacerle caso a los defensores del statu quo, que eso hay que decirlo con claridad, Gerardo, sí, que no les gusta nada, no les gusta ninguna reforma, y creen que el sistema de salud es perfecto, que todo el mundo se está pensionando en Colombia y que a todo el mundo están atendiendo en salud. ¿Y qué considera usted, muy breve, porque ya se nos va a acabar el tiempo, doctor Cristo, de esa comparación que hacen o analogía entre el estallido social de 2021 y las marchas de este 21 de abril? De la analogía... Sí, que dicen que la gente salió en el estallido social y que salió aquí, entonces que ya la gente no quiere reformas porque salió mucha gente a marchar. Mire, a mí eso es una buena pregunta. Mire, las marchas del 2021, del 2019 y 2021 fueron convocadas por la izquierda, y se sumaron muchos sectores independientes, muchos sectores apolíticos, muchos jóvenes que no militaban en ninguna parte, se sumaron a esas marchas por el descontento,
con el gobierno de Duque porque no implementaba el acuerdo de paz, por su política ambiental y por el retroceso, digamos, del país, por ese mensaje de statu quo que había, sí, y había un espíritu de cambio. Yo diría que las marchas del domingo, yo no creo que sea unas marchas solo de la derecha. Yo creo que fueron convocados por la derecha, pero al mismo tiempo se sumaron otros sectores que son los que el gobierno realmente debe pensar, que esas marchas no son solamente exclusivas del Centro Democrático de Cambio Radical. Si las señalan así y si las estigmatizan así, se equivocan en las soluciones a los problemas. Yo creo que son dos marchas distintas, convocadas por la izquierda una y por la derecha otra, y que se sumaron en las dos ocasiones sectores independientes de centro, no políticos, inconformes. Aquí, por ejemplo, con las tarifas de energía de la costa, salió mucha gente de la costa a marchar, no eran de derecha, ni de izquierda, ni de centro, gente que quiere que le solucionen su problema a las tarifas y que ni Duque ni Petro se lo han solucionado. Él es Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y presidente del Partido en Marcha, que realiza en la capital de la República su foro programático. Hoy escenario de varios debates con personalidades y ministros del gobierno de Gustavo Petro. Doctor Cristo, muchas gracias por estar en entrevista a CMI. Muchas gracias a usted, Gerardo. A ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches.